Las 2 de la tarde en puntito, puntualísimo, y estamos aquí, Laura Sánchez Ley. Laura, querida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Querido Julio, Tem, Arnoldo, un gustazo estar por acá con ustedes otra vez. Ya no me habían invitado, así que yo feliz de la vida. Ya, no, siempre estás invitada, pero bueno, ahí nos vamos acomodando. Gracias, Laura, por estar aquí. Arnoldo Cuellar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Julio, contento de que estés por acá. Y saludos también, contento de que esté Laura. Y Temoris, ¿qué más voy a decir? Temoris, ¿cómo estás, Temoris? Buenas tardes. Bien, pues solamente es que hay que explicarle a Laura que la sociedad de enemigos de los animales se queja de ella. Entonces, que por eso que no puede estar tan frecuentemente aquí, porque luego tenemos que echarnos la bronca nosotros. Exacto. Ya, la mafia de los animales, ¿verdad, amigos? De los enemigos de animales. Es un chiste local, querido Julio, porque estoy denunciada por rescatar un perrito. Entonces, Tem, agarra eso de broma, ya que me tenga que ir a llevar comida. Sí, claro. Tienes que decirnos qué te gusta, Laura. ¿Cómo va ese tema, Laura, que usted estuviste activísima en el rescate de algo que sucede en muchos lugares del país, del mundo, donde los animalitos mascotas están abandonados sin agua en condiciones extremas y fueron y los rescataron y ahora los denunciaron? ¿Cómo va ese proceso, Laura? Pues ahí va, denunciados, en líos, en problemas como siempre, para ver cómo avanza esto, ya les iré contando. Válgame. Bueno, Arnoldo Cuellar, ¿tú tienes visa o no tienes visa, Arnoldo? Di la verdad. La acabo de renovar hace el año pasado, justamente después de varios años. ¿Por 10? Por 10 años, sí. Ya la libraste un rato. Pero tú si Temoris. Si es que en 10 años no sigue Trump ahí. Sí, así es. ¿Tú, Temoris, tienes tu visa vigente y todo? Sí, mi visa, sí. ¿Cómo decían que no era mi vida, sino mi visa cuando la gente se casaba, no por amor? El amor de mi visa. El amor de mi visa, ¿no? Sí, todo, bueno, se supone, así como que seguridad no tengo, porque uno no sabe. Fui este año 2 veces a Estados Unidos y todo salió bien, pero bueno, pues vamos a ver. Ya ves que nuestro querido amigo Rapé, se enojó con buena causa y dijo, adiós, ya no quiero saber de Gringolandia. Sí, se va a perder. Y rompió su visa. Disneylandia y demás. Laura, ¿tú tienes visa? Sí, querido Julio, yo soy de Tijuana, entonces pues la mitad de mi familia está allá, pero no me he atrevido a cruzar como Tem. Hace tiempo me llegó un mensaje, hace años, no ahorita, que decía alguien alguien de Estados Unidos de altos mandos, que si yo estaba enojada porque había publicado unas investigaciones, entonces no me he atrevido a cruzar, la verdad. Bueno, hoy ha sido publicada pues una nota de Reuters, de la agencia, que tenemos inclusive ahí algunas partes de lo que señala esa nota, porque bueno, es como siempre, la nota de funcionarios que pidieron el anonimato para poder revelar, según lo que dijeron y según lo que comentaron. Ahí está este texto, mira, que dice, es un reportaje de Diego Oré, una nota de Diego Oré, Emily Green y Stephen Eisenhammer. Y dice, exclusiva, Estados Unidos revoca visas a más de 50 políticos mexicanos en nuevo frente de guerra contra las drogas. Pues ustedes que son periodistas podrán analizar cómo está redactada esta nota, porque dice de entrada, lo da como un hecho. Más adelante dice, el gobierno de Estados Unidos revocó las visas de al menos 50 políticos y funcionarios gubernamentales de México en medio de la ofensiva del gobierno de Trump contra los cárteles de la droga. Se han hecho públicos unos pocos de estos casos, pero los informes de Reuters muestran que las cancelaciones de visas son mucho más generalizadas de lo que se informó anteriormente. Dice que esto causa una discreta conmoción en la élite política mexicana. Y dice, una de las fuentes, un destacado político mexicano, afirmó que a más de 50 políticos del partido gobernante de Morena se les han revocado las visas, así como a decenas de funcionarios de otros partidos. Las fuentes solicitaron anonimato para hablar sobre un tema delicado. Reuters no pudo determinar los nombres de los funcionarios mexicanos cuyas visas fueron revocadas. Hasta el momento nomás está lo de Baja California, Marina del Pilar. ¿Cómo ves, Arnoldo?
¿Le creemos, no le creemos? Más Si hubiera allá, sido mi reportero, yo no le publico esa nota. es que, Una imagínate. nota además, lo que más me encanta es la discreta conmoción. Las conmociones discretas no son conmociones, por favor. Tirados al suelo con epilepsia, pero es discreto, ¿no? Supuestamente. Está redefiniendo el concepto, Arnoldo, no seas tradicionalista. Se nota volada. Pero tienen una sola fuente, un funcionario mexicano que les dijo, son como 50, entre 30 y 85. Y luego alguien de la embajada les dice, pues sí, cancelamos muchas visas normalmente. Y punto. Sí, lo cual es un derecho soberano de cada país el extender o no las visas que corresponden. Creí que te ibas a referir a que es un derecho de cada medio volar sus notas. No. Laura, ¿cómo ves este tema? Pues es lo de siempre, querido Julio. Yo creo que ya es la escuela anabelesca Hernández, ¿no? De estos testigos sin fuentes o con una fuente anónima. Esta fuente anónima generalmente pues es una fuente tipo Simón Levy, que hemos estado viendo, que después nos enteramos, ¿no? Que Simón Levy, que ha mentido tanto y que ha sido desmentido por múltiples colegas porque ni siquiera sabe usar los sistemas judiciales norteamericanos, pues luego nos dábamos cuenta que era fuente de periódicos como el New York Times, ¿no? Entonces creo que esto también nos ayuda a ir tumbando del pedestal a los medios norteamericanos. Yo creo que durante muchos años en el periodismo, la nota que salía en The Guardian, en The New York Times, era lo mejor y lo irrefutable, ¿no? Teníamos a estos reporteros pues en el pináculo del periodismo, y yo creo que bueno, hay que aprender a ponerlos en su justa dimensión, pero ¿sabes qué es lo que me impresiona más? Cómo la retuitean o la replican. Por ejemplo, El País retoma la nota con este testigo anónimo que te digo que es muy del estilo de Anabel Hernández o de esta, ¿cómo se llama la señora que odia a los rusos? La corresponsal. Sí. Dolly, ¿no? ¿Mandé? ¿Dolly Esteves? No, Dolly Esteves. Dolly Esteves. Entonces es muy de este estilo, ¿no? Pero por ejemplo el periódico El País, que sí tiene un alcance internacional, pues lleva en su sección internacional esta misma nota, la retoma y empieza diciendo: la guerra contra el narcotráfico con mano dura del presidente Donald Trump ha asestado un nuevo golpe a la esfera política mexicana. Entonces vamos viendo cómo se van inflando y reconstruyendo estas narrativas, ¿no? Y creo que nos podríamos extender mucho tiempo, pero ya es un modelo de periodismo que se magnifica y se masifica. Bien, Laura. Temoris, ¿qué opinar sobre esta nota de Reuters así como está expresada? Bueno, pues dos cosas, o sea, en cuanto a estos métodos y al rigor de nuestros colegas de esos medios con esas cabeceras tan grandes anglosajones. Reuters pues es británica, ¿no? Pero, por ejemplo, ese reportaje del New York Times del que nos reímos muchísimo porque descubrieron un laboratorio de fentanilo en Culiacán y con las fotos te dabas cuenta de que no era un laboratorio de fentanilo, era para carcajearse porque no tenía ninguna de las medidas para impedir que los operadores del laboratorio murieran en minutos entre muchos dolores, ¿no? Tenían hasta cerveza destapada, los brazos expuestos, no tenían, su equipo era de broma. Cualquiera que supiera un poquito de fentanilo se hubiera dado cuenta de que no era lo que les estaban diciendo estos reporteros, pero cayeron y todavía el periódico lo sostuvo en plan de que somos el New York Times y de aquí no me muevo. Por otro lado, Estados Unidos ha devaluado muchísimo sus visas, ¿no? O sea, el poder de revocar una visa. Antes había un proceso que se debía seguir y la revocación de una visa, que efectivamente pues es su facultad, pero se daba a una persona de quien había pues trazos muy importantes de que estaba en la ilegalidad y que por lo tanto Estados Unidos ejercía esa sanción a falta de otras que podía hacer. Ahora ya Estados Unidos abiertamente, desvergonzadamente, revoca visas como sanción política, como censura. Y de eso hizo gala Christopher Landau, ex embajador de Trump en México y ahora subsecretario del Departamento de Estado, cuando hizo un cartelito que es un meme de sí mismo,
que se puso el quitavisas. Sí, sí. Y pidió que la gente reportara personas que dijeran cosas que no les gustaban sobre el asesinato de Charlie Kirk para quitarles la visa. Es el caso de aquel muchacho de Morena que opinó sobre Charlie Kirk y pues ya tuvo que disculparse, pero igual de momento le pararon la carrera política. O sea, ya que te quite la visa a Estados Unidos, es como, o sea, es vaciar cosas importantes de contenido, es como usar la palabra antisemitismo para cualquier cosa que no guste, que no le guste el Estado de Israel, entonces eres antisemita. Pues Claro. bueno, pues igual también que una revocación de visa significa muy poco. Sí. Ahora, Arnoldo, y sin embargo se mueve. Ha habido algunos retiros, particularmente el de la gobernadora de Baja California, que Laura nos puede dar más contexto de lo que allá está pasando, pero ha habido algunos retiros y algunas detenciones en los cruces fronterizos que llevan al señalamiento de presuntas responsabilidades. Ahora, como dice Temoris, con una señal como de la batiseñal, el subsecretario de Estado se jacta de ser el quitavisas y entonces ahora se promueve la delación ciudadana entre mexicanos. Acusa a quien tú creas que debe quitarle la visa, el quitavisas de Estados Unidos. Sin embargo, ahí andan algunas cosas. ¿Cómo ves, Arnoldo? Mira, mientras no se la quiten a Marcelo Ebrard, que es el que tiene que negociar el Tratado de Libre Comercio, creo que los demás podremos aguantar más o menos las cosas. Bueno, pero vamos un poco, como siempre, a dar un paso atrás, ¿no? Sabemos que hay políticos mexicanos francamente impresentables, muchos de ellos. O sea, bueno, ahí estaba Genaro García Luna, que además vivía cómodamente en Miami, que había sido premiado por las agencias norteamericanas cuando ya estaba delinquiendo abiertamente en México. O tenemos el caso de Beitia también, que creo que también fue detenido en una visita a Estados Unidos parecido al caso de Cienfuegos. No sé si me equivoco, no lo tengo claro, pero sí, porque no fue detenido en México. Cruzando, creo, en el túnel Tijuana-San Diego, creo. Entonces, yo les diría a la justicia norteamericana, trumpiana, se están quedando cortos, por favor, ¿no? Aquí tenemos muchísimos políticos municipales y estatales que evidentemente son sujetos impresentables, que los partidos nos han impuesto y que les gusta ir de shopping a Estados Unidos. Pues adelante, no es un poco al estilo Corina Machado de que vengan e invádanos, pero bueno, el problema que tenemos en México es que parte importante de la clase política esté compuesta de esta manera, haya tal impunidad, seamos incapaces de procesarlos aquí y luego nos escandalicemos cuando allá los sorprenden, a lo mejor porque violaron una regla de tráfico o cualquier otra cosa, pero aquí han cometido delitos con el erario público. Si el tema de saqueo que tenemos en todos los gobiernos, de todos los signos políticos, con los recursos públicos, con los recursos de los desastres naturales, algo de lo que seguramente hablaremos más tarde, con los programas de apoyo empresarial, en cualquier reporteo flojo tipo Reuters, te encuentras con cosas como la de que el programa de apoyo a las pequeñas y medianas industrias de Guanajuato le regaló 181 millones de pesos al líder local de Canacintra que no comprobó nunca de forma suficiente. Nada más, ¿no? Entonces, llenos de políticos pillos, no nos extrañemos de que hay una epidemia de quitar visas. Y yo creo que hasta son poquitas. Se me hace que lo están haciendo estadísticamente, 1 de cada 10 o algo así, ¿no? Pero el problema lo tenemos acá. Claro. Bien, Arnoldo. Laura, primero, antes de que me vayas a decir que no es túnel el que conecta a Tijuana con San Diego, sino que es por arriba, pues es la falta de conocimientos arquitectónicos para describir ese paso elevado. Cross-border. Sí, así es. Pero Laura, ¿cómo andan las cosas allá en Baja California que tú conoces bien, aunque sea a la distancia? Pero bueno, uno de los casos específicos es el retiro de la visa a la gobernadora y a su esposo, del cual ahora ha iniciado proceso de divorcio. Dicen que para tratar de eludir que lo vayan a tachar de nepotismo cuando él busque ser candidato a la presidencia de Tijuana. Pero bueno, no sé. ¿Cómo has visto las cosas por allá, Laura?
Pues mira, ahorita en mi rancho se van a enojar aquí los de Tijuana porque luego aquí están echando porras, pero es la noticia. No, yo no creo que tenga que ver con eso. Yo creo que más bien tiene que ver con salvar su pellejo y con desprenderse de la figura de su esposo, porque yo le voy a dar un dato a la gente que a lo mejor no sabe. Carlitos Torres, como le decimos en Tijuana, es ahijado de Felipe Calderón. Sí, claro. Entonces, imagínense la calaña, ¿no? A mí me tocó cubrir, fíjate, yo era reportera allá en El Sol de Tijuana en ese entonces, me tocó cubrir la boda y el mega operativo que se armó para recibir a Felipe Calderón, que era el padrino de boda de este señor Carlos Torres, quien por cierto, mira, como dice Arnoldo, a mí también me parece que hay algunos políticos que de verdad son pues bastante cuestionable ahí su gestión, ¿no? Carlos Torres ya arrastraba un expediente político y mediático muy negativo históricamente, te digo, realmente desde el año 2019, por ejemplo, lo expulsa el PAN por haber apoyado la reforma que ampliaba el mandato del entonces gobernador Jaime Bonilla, que recordemos que Jaime Bonilla es un personaje muy polémico que incluso está acusado, bueno, se relacionó incluso por parte de algunos sectores, lo relacionaron con el asesinato de una periodista en el estado, ¿no? Entonces, realmente creo que Carlos Torres pues ya venía de un conflicto partidario desde ese momento, ¿no? Pero también te digo de sus lazos políticos y también de algunos, bueno, algunos señalamientos ligados a conflicto de interés alrededor de algunos proyectos y fideicomisos de obra en Mexicali, Baja California, de donde son por ciento él y Marina del Pilar, que era alcaldesa. Entonces, bueno, a mí, querido Julio, lo único que me preocupa de esta historia del retiro de visas, si bien es cierto que hay personajes como Carlitos Torres que tienen todo para que les quiten las visas, por todo este expediente de escándalos mediáticos y políticos, la realidad es que también este tipo de notas pues se vuelve una amenaza a la soberanía de nuestro país, porque lanzas el chisme o lanzas la amenaza y después se utiliza para forzar decisiones internas, que es lo que creo que ha estado pasando en algunos casos, por ejemplo, como el caso de las extradiciones, ¿no? Estados Unidos, que hay un jaloneo y un golpeteo, y ahí es donde me preocupa que se convierta en una especie de palanca política, pues también para estigmatizar a personas que no son como Carlitos Torres, ¿no? Y que bueno, y que pueda presionárseles, ¿no? O alterar la capacidad para negociar o para trabajar o para operar el Estado y mandar este mensaje básicamente de o te adaptas o haces lo que quiero o te castigo, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado en ese sentido con este tipo de anuncios. Claro. Bien, Laura, gracias. Temoris Greco, ya vamos avanzando la mesa. Dinos, ¿qué tema te gustaría abordar? ¿Qué tema de los muchos que están en el abanico informativo nacional o internacional? ¿Qué quieres que plantee? Hay muchísimos, pero o sea, es que todos los que traigo tienen que ver con Gaza, que es un tema que vamos a tocar en cuanto a este evento faraónico que se aventó Trump ayer, nada menos que en Egipto, pero no solamente está eso, está también la situación interna en Israel y en particular de qué clase de acuerdo de paz estamos hablando. Entonces, no sé de esos tres. Bueno, como lo de Trump ya está en nuestro programa de hoy de temas, pues yo creo que podemos empezar por ahí. Porque, ¿qué es lo que pasó ayer? De pronto Trump es uno de los grandes patrocinadores de este genocidio y de esta limpieza étnica y del apartheid. Tenemos siempre que tener muy claro, el Estado de Israel no podría existir ni políticamente, ni militarmente, ni tampoco tener viabilidad económica, si no fuera por el patrocinio de las potencias coloniales que lo crearon. En primer lugar Estados Unidos y después Gran Bretaña, luego también Francia, Alemania y otras menores. Este genocidio se produjo porque Estados Unidos lo permitió, en primer lugar Joe Biden, pero después de una manera recargada Donald Trump. Entonces, el que ayer Donald Trump de pronto se presente en Egipto como si fuera el gran creador de la paz es uno de los absurdos de este mundo, que es increíble que tengamos un sistema político internacional tan fracasado que lo permita, que premie a los genocidas, que premie a los autores de la limpieza étnica.
Es absurdo. Además, se permitió humillar a otros jefes del Estado como es su gusto. Esto es ridículo. Ya ahora tenemos participaciones más breves, entonces aquí la dejo. Más adelante retomaré otros aspectos. Bien, Temoris, gracias. Arnoldo, sobre este tema u otro en el que quieras avanzar. No, rápidamente, porque, bueno, los excesos de Trump, que ya todos conocemos, que ya no nos asombran, que está poniendo esta teatralidad, este histrionismo en las relaciones internacionales, bueno, ya lo señala muy bien Temoris, no me quisiera quedar ahí, pero sí me parece relevante el asunto de que la paz es una paz ficticia, o sea, de que esta gran celebración a la que se le dedicó mucho espacio en los medios el día de ayer, no es más que una especie de mínima tregua que ya el día de hoy se vio rota por muertes de ciudadanos palestinos que se acercaron, según las fuerzas de ocupación israelí, demasiado a sus posiciones, que en realidad estaban buscando sus casas, es la explicación que parece más viable, regresando a sus lugares de los que habían sido desplazados, y al menos 5 murieron atacados por drones. Entonces, ¿de cuál tregua estamos hablando? Es realmente un regreso a la situación anterior que Temoris conoce muy bien, de hostigamiento, de apartheid y de violencia de un solo lado. No se ve que esto vaya a ser ningún avance significativo. Además, hubo una primera represalia en el sentido de impedir el paso de los volúmenes acordados de comida y de suministros, volviéndolo a limitar. Entonces, ¿cómo? O sea, alguien te está ahorcando y te afloja un poco la presión en el cuello y eso a alguien le llama la paz o ni siquiera merece el nombre de tregua. Entonces parece el tema muy preocupante, más una cuestión que también habría que observar, que es estos ajustes de cuentas internos entre Hamás y algunas otras fuerzas. Yo no entiendo muy bien de la política interna de Gaza, familias o clanes que habían estado retando durante la ocupación, digamos, la hegemonía política de Hamás, que habían estado lucrando además con la administración de los escasos alimentos que había y que hoy están siendo como una especie de represalia, donde ya no hay autoridad presente, donde no hay ocupación, mejor dicho, en la recuperación de la autoridad por parte de Hamás está represaliando a sus propios connacionales. Entonces la situación me parece que sigue siendo muy conflictiva, muy preocupante. Pasa a otro estado ciertamente, pero no por ello podemos celebrar nada, ¿no? Bien, Arnoldo, gracias. Laura, sobre este tema, ¿algún otro desplegado del CIDE, lo que desees hablar? Voy con este y ahora brinco al otro, pero yo coincido totalmente, ¿no? Trump salió a proclamarse, bueno, una vergüenza, arquitecto de la paz, me parece que es el término que utilizó, y verdaderamente, pues son discursos y fuegos artificiales exagerados como siempre de este personaje, ¿no? Lo único que hay es un acuerdo en fase 1 y lo más preocupante, queridos, es que pues yo no veo sin calendario claro, ya te lo explicará mejor para la gobernanza de Gaza, por ejemplo, sin mecanismos verificables para el desarme, sin garantías ni derechos en el terreno y sobre todo sin saber qué va a pasar con las denuncias internacionales. Están evitando totalmente hablar del tema de las denuncias internacionales que se han interpuesto contra Netanyahu. Bueno, quiere hacer borrón y cuenta nueva, es lo que dijo Trump. Incluso invitó ahí algunas autoridades al menos a retirar las causas en Israel por corrupción, pero lo mismo se está, parecería que se está callando en el tema ni en el plano internacional. Incluso los propios reportes pues ya subrayan que el plan está incompleto y que ni Israel ni Hamás se sentaron en la cumbre del show de Trump. O sea, hubo una firma, sí, pero también mucha vaguedad y también pues cero hoja de ruta operativa. Entonces, pues la narrativa triunfalista de Trump, esa ya es, ¿no? Es el sello de la casa, esa costumbre que tiene de declarar victorias históricas a punta de micrófono, pues choca con la realidad, ¿no? Y es realmente qué va a pasar, quién va a mandar en Gaza, qué va a pasar con el tema del agua, de los hospitales, con los escombros. Es decir, pues si eso es su fin a la guerra, a mí me parece que más bien es un eslogan, ¿no? De campaña y no sé ni siquiera con qué votantes. Entonces, pues los hechos duros, regresan 20 rehenes vivos, se entregan cuerpos, Israel liberó cerca de, me parece que son 1,800 o 2,000 palestinos, no me queda clara ahí la cifra exacta. 1,200, sí. Sí,
pues entre detenidos y prisioneros, pero bueno, siguen pendientes listados, restos, gente, así que bueno, pues realmente es que, pues a mí me parece que es una puesta en escena de Trump otra vez, que presume este nuevo amanecer, como lo llama, pero pues evita hablar de los datos duros y de cómo realmente se haría, sobre todo, este plan de, pues, de reconstrucción de Gaza, porque realmente tuvimos un primer borrador, que bueno, parece un borrador de un plan más bien de desarrollo turístico. Entonces, pues no hay que olvidar eso, que realmente se está anunciando la paz, mientras actualmente pues los médicos siguen operando en pasillos de hospitales sin luz, sin anestesia, niños operados sin anestesia, mujeres que no pueden dar a luz a sus bebés. Entonces, bueno, realmente es que pues no hay nada claro, y me parece pues que es un gesto hueco para vender como un día histórico sin reconocer pues la simetría de este genocidio, ¿no? De 2 años de devastación que se han llevado. Bien, Laura. Temoris, ¿te parece que tratemos de analizar un poco lo que sucede en este contexto de los desastres naturales, los recursos presupuestales para enfrentarlos y particularmente la visita de la presidenta, sobre todo en Poza Rica, Veracruz? Pues sí, o sea, yo pensaba añadir a lo que dijo Laura. Adelante. Y ahorita que pasamos la pregunta más para allá, sí. Faltaba lo Montessori de la mesa, Julio. Digo. No, o sea, Así sucede Laura, aquí, Laura, que yo me echo el rollo y preparo todo. No. Ahorita queremos, ni modo. Adelante. Acá se mandan solos. Sí, o sea, pues, Laura señala correctamente. El plan es muy... La mayor parte de lo que se supone que va a suceder de acuerdo a este plan no ha sido acordada, solamente la primera fase. Y la primera fase ya Israel lo está incumpliendo, porque tenía que haber entrado, o sea, Gaza necesita 600 camiones de alimentos diarios que entren para poder solamente paliar las necesidades cotidianas, pero no son las cotidianas, estamos ante una hambruna provocada por Israel, o sea, es parte del genocidio. Pero ayer solamente dejó entrar 137, o sea, ni la cuarta parte de los necesarios. Siempre tiene pretextos y van a buscar cómo descarrilarlo. Pero igual este plan es el plan increíble, o sea, no fue un plan de paz, fue un ultimátum de rendición. En donde, por ejemplo, les dice, todos, no solamente Hamas, todas las organizaciones palestinas tienen que entregar su argumento, el ofensivo como los cohetes que avientan de un lado al otro, como el defensivo, hasta las pistolitas, y si les encuentran un machete también van a decir que eso. Tienen que destruir todos los túneles, como Israel tiene una superioridad tecnológica muy grande, tiene aviones, tiene bombas antibúnker, tiene drones que están por todos lados. La única defensa que tienen los palestinos son los túneles, es esconderse bajo tierra. Pues no, ahora Trump les dice, tienen que destruir los túneles, y si vuelven a construirlos, entonces habrán incurrido en una violación al acuerdo, y por lo tanto Israel puede atacarlos. O sea, les exigen despojarse de todos los medios por los cuales se protegen. A Israel no le piden entregar ni un corta uñas, ni siquiera acabar de retirarse de Gaza. Permiten que se quede en una zona alrededor de Gaza, en territorio palestino, como medida de protección. Entonces, eso es evidentemente totalmente desequilibrado. Pero todavía peor, o sea, hay muchos puntos que se pueden cuestionar, pero no hay tiempo. Pero todavía peor, ¿quién va a gobernar Gaza? Hay una simulación, dicen que va a haber un consejo palestino, pero este consejo palestino, mira nada más las paradojas horribles de la historia. Es el mismo concepto que emplearon los nazis en Polonia, cuando ocuparon Polonia, cuando crearon una cosa que se llama Judenrat. Un Judenrat era una especie como de asamblea de judíos, pero judíos nombrados por los nazis para controlar a las comunidades judías. Los nazis les decían a este consejo qué es lo que tenían que hacer. Bueno, pues ahora, ¿quién va a nombrar a estos consejos de palestinos? Bueno, quien va a presidir toda esa estructura es nada menos que Donald Trump, el patrón en jefe del genocidio. Pero como Trump está muy lejos, está en Washington, su brazo ejecutor va a ser
Tony Blair, ¿quién es Tony Blair? El que era primer ministro de Gran Bretaña y que como tal, junto con George Bush y junto con José María Aznar, inventaron el cuento de las armas de destrucción más masiva para invadir Irak, que cuando lo invadieron jamás las encontraron. O sea, es un mentiroso que fue ahí a destruir Irak. Pero además fue primer ministro de Gran Bretaña. ¿Y qué es Gran Bretaña? La potencia colonial de Palestina que decidió la creación del Estado de Israel. Y ahora, 80 años después, vuelven a entregarle el control a una potencia colonial, o sea, a un representante de la potencia colonial como es Tony Blair. O sea, es un absurdo por todos lados. Además, le exigen comprometerse a eso, a Hamas, que Hamas no es la representante del pueblo palestino, es una de muchas organizaciones palestinas. Pero entonces le exigen entregar la soberanía. ¿Y qué va a pasar en Cisjordania? En Cisjordania van a seguir atacando las aldeas palestinas, despoblando Cisjordania, destruyendo, o sea, intentando encerrar toda la población de Palestina en unos pocos centros urbanos, como unos bolsones de población, como hicieron los sudafricanos del régimen racista del apartheid. O sea, esto no es un plan de paz, es un ultimátum de rendición. Bien, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, ¿te parece que entremos al tema de la visita de la presidenta a Poza Rica, Veracruz, y en general, pues las críticas y protestas de algunos segmentos de la población contra políticos en el poder, Arnoldo? Bueno, primero que nada, creo que hizo muy bien Claudia Sheinbaum. Creo que está dentro de las obligaciones de un jefe de Estado, y más si es alguien sensible, estar ahí en el primer momento. Más allá de las polémicas que existen sobre la oportunidad de los datos para poder prevenir esto, la presidenta ha dicho que no se podía prever el volumen de lluvia. Creo que hay maneras y creo que habría que revisar y habría que ser autocrítico si el Estado mexicano estuvo a la altura de este reto. Está cambiando mucho, le sorprendió a los españoles en Valencia con la Dana el año pasado, pero también tenemos, se supone que infraestructura e inversión que habría que revisar en temas de ciencia y en temas de intercambio con otras naciones del mundo. Es algo en que no estamos aislados, el clima es global, incluso ahí colaboración con los norteamericanos. Creo que nada tiene que ver la cuestión ideológica, para poder tener información, como se ha trabajado en el tema de los sismos, prevención, minutos de aviso, etcétera, sobre estos temas, ¿no? Porque creo que el nuevo comportamiento climático, que además no se está atendiendo por otros lados, el cambio en los patrones de consumo, etcétera, tendrá que volver más ágiles estos mecanismos. Es algo que habría que revisar. Pero ahorita, de momento, lo relevante es pues la ayuda directa, el tema de la gente desaparecida que puede estar bajo escombros, arrastrada por estos torrentes de agua, y ni modo a aguantar el enojo de la gente. Que es mejor hacerlo de frente, y bueno, es dificilísimo dialogar en esas condiciones, pero la actitud de Andrés Manuel López Obrador de no ir para que no le faltara la investidura, creo que no está a la altura del momento histórico de México, de la fuerza política que lo gobierna, de su compromiso, si quiere, del cambio que dicen representar. Así que me parece bien, independientemente del gritoneo y independientemente de que haya quien lo utilice carroñeramente en las redes sociales y diga que el pueblo ya se levantó y despertó, etcétera, y todas esas fantasías que tienen los que hacen oposición desde Starbucks. Bueno, no pasa nada, hay que aguantar todo eso, ¿no? Hoy lo que se requiere es que esta coordinación que está dándose desde la presidencia de la República, aún con los lastres de gobernadores bastante golpos y bastante baquetones, y alcaldes a lo mejor pues incapaces, elegidos ahí por cuestiones de compromisos partidistas, pues hay que arrastrarlos a todos y ponerlos a chambear todos en este momento, ¿no? Veo que eso está ocurriendo, digo, sin duda no será fácil y no irá igual en todas partes, pero me parece que es lo que se puede hacer en este momento. Y no olvidar, como suele suceder, las lecciones que esto pueda dejar para más adelante, Julio. Bien, Arnoldo, gracias. Laura, sobre este mismo tema, ¿la presidenta debió ir, no debió ir? ¿Se expuso el dedo en el silencio?
son detalles anecdóticos que no significan mayor cosa. ¿Cómo ves el asunto, Laura? Mira, como veo que el chat ya se picó, voy a dar dos opiniones, una que les va a gustar y una que no les va a gustar. La impopular probablemente porque las creo los dos, es decir, no está a modo la respuesta, pero las creo los dos. Mira, sobre la presidenta, yo coincido totalmente con Arnoldo. Me parece que fue una buena decisión de la presidenta, pues que se plantara en territorio, ¿no? Porque recordemos que no solo fue un lugar, sino que estuvo en Poza Rica primero y después en la Sierra Norte de Puebla, que tiene dos características distintas. A mí me parece que la presencia de la presidenta sirvió para agilizar la coordinación intergubernamental, es decir, envía una señal operativa tanto a Sedena como a Marina como a Bienestar, cosa que no pasó en el caso de Acapulco, como bien recuerda Arnoldo, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y otra cosa importante, a ver, la presidenta sabía que la oposición iba a tomar esos fragmentos. La gente estaba enojada, la gente lo ha perdido todo. Hemos visto las imágenes desgarradoras de la gente siendo arrastrada por la corriente. En mi caso, que quiero mucho a los animales, también estas imágenes de la gente arriesgando y dando la vida por sus mascotas. Todo mi reconocimiento de verdad para la gente que no abandonó a sus animalitos. Entonces, me parece que es una buena señal y esto, ¿no? También me parece que bueno, los reclamos fueron duros, no era para menos, pero también debe reconocerse que en el sitio se escucharon estas quejas, a pesar, te digo, de la foto, de que gente como Salinas Pliego lo iba a utilizar para decir disfruten lo votado. Bueno, esta oposición mezquina que nunca termina de sorprendernos, ¿no? Esa es la realidad. Hemos visto la cobertura de TV Azteca terrible, lucrando y bueno, utilizando a la gente en medio de esta tragedia. Entonces, me parece que en términos de gestión de crisis, pues asumir el conflicto, ahora sí que a pie de calle, que fue lo que sucedió, y vincularlo con lo que se ordenó en ese momento, ¿no? Búsquedas, información pública, apoyo y un censo, pues sí marca una diferencia con respecto a otros gobernantes. Ahora, la otra que yo sí critico y que la realidad es que tengo mucho coraje, pues es el tema también de que otros funcionarios de Morena, de la Cuarta Transformación, pues no hicieron lo propio y no estuvieron a la altura. Y estoy hablando bien particular del caso de Poza Rica, que es uno de los casos que a mí más me indignan. Y los nombres, o sea, yo quiero que se sepan los nombres para la gente que no ha tenido oportunidad de estarlo a lo mejor monitoreando, pero es el alcalde saliente de Poza Rica, uno de ellos, quien llega en su camionetón, que es una Suburban color roja, de 2 millones de pesos, porque eso es lo que dice la gente que cuesta. Este señor se llama, ahorita les voy a decir el nombre, Fernando Luis Remes Garza, de Morena. Este señor llega 4 días después de la tragedia, no se baja de la camioneta y va y da su recorrido con un desprecio total. La gente evidentemente empieza a aventarle lodo a su camioneta, pero ese es el tipo de políticos que no necesita la Cuarta Transformación y que sobre todo muestran lo peor de ellos en esta clase de tragedias. Y la otra es, por cierto, la alcaldesa, que recordemos que hubo ahí un escándalo con que Movimiento Ciudadano hasta impugnó la elección de Poza Rica, la alcaldesa Adanely Rodríguez, quien la gente la capta tomándose selfies, colegas, haciendo transmisión en vivo. Me parece de una mezquinidad y un desprecio total, pero me parece, bueno, que independientemente de todo el tema político, pues obviamente lo que hace falta es que haya planes, ¿no? Más que ahora nos dicen, bueno, hay muchísimos recursos, 19,000 millones de pesos que van a ser destinados. Hay que trabajar en el tema de la prevención. Recordemos que estas zonas, sobre todo lugares como Veracruz, pues han crecido, bueno, a través de décadas de rezago de infraestructura hídrica, ocupación de territorios sin ordenamiento en los ríos, desprotección social. Así que, bueno, realmente es que lo que se necesita en estos momentos, pues realmente son intervenciones, ¿no? Por ejemplo, más cobertura de alcantarillado, drenaje pluvial suficiente. En el caso, por ejemplo, de Hidalgo, que el paisaje es distinto, ¿no? Que están en colinas, pues ya los atlas de riesgo marcaban desde hace muchísimos años que era necesario reforzar los taludes por una
una parte, y por otro, crear refugios altos para la gente. Entonces, la realidad es que también recae en los alcaldes municipales y en los gobernadores, no solo en el gobierno federal, pues aprender a leer estos atlas de riesgos que tienen desde hace décadas y que no les ha importado pues ahora sí que implementar, no les importa la cultura de la prevención, la planificación y la protección, es lo que yo creo. Bien, Laura, gracias. Temoris, ¿qué opinas de este tema? Yo creo que no se puede minimizar la desesperación de la gente, ¿no? O sea, porque veo a mucha gente que está criticando a las personas que le gritaron a la presidenta. Y como, o sea, a ver, tenían personas familiares de desaparecidos. Y en unas condiciones aquí, obviamente que no sé, o sea, es fácil criticar cuando tienes los pies secos en tu casa o cuando vas en la suburba de Fernando Remes, el alcalde de Puerto Rico. A mí me parece que lo menos que tenía que hacer era aventarle el lodo, o sea, no le cayó nada, debió haberle caído en la cabeza y es lo menos. A mí me parece que estuvo muy bien la presidenta, muy bien. Obviamente ese gesto, que, a ver, ¿qué querían? ¿Que mandaron unos guaruras a callar al señor? O sea, ella está buscando comunicarse y de decir qué es lo que tiene o sea, de decirle algo a él, tal vez para tranquilizarlo, pero no se podía, dadas las condiciones. Yo no critico al señor, a mí me parece que estaba en desesperación y me parece que la presidenta buscó la forma de satisfacer la necesidad de información que tenía esta persona. Está muy bien. Pero es una vergüenza, esos políticos de Morena, como Fernando Remes, la gente dijo, la gobernadora Nale, también dijeron el gobernador Armenta de Puebla. Una cosa son los cuadros que la 4T ha colocado en el gobierno de la Federación, en el gobierno de la Ciudad de México, y otra cosa es los que tiene en muchos estados de la República, si no es que la mayoría. Cuesta trabajo encontrar una gestión local de la que una pueda decir, qué bien que lo está haciendo, y que están alejados de la corrupción. ¿Y cómo se van a alejar de la corrupción, de la ostentación, de esta idea de que ya obtuvimos el voto, ahora que ya no es que la revolución me haga justicia, sino que la transformación me haga justicia, ayudándome a ostentar relojes de lujo o contratando un vehículo aéreo en condiciones muy cuestionables para promoverme en el estado de Coahuila. Me acordé con todo esto de un meme que había en épocas de pandemia, con una foto donde agarraron a Claudia en una mala posición, así como quejándose, y que ponían, bueno, pues, pues, ¿ahora qué, no? Yo me imagino que llega alguien y le dice, presidenta Noroña, ¿ahora qué? Presidenta Monreal, Adán Augusto, ¿y ahora qué? O sea, ¿ahora qué van a hacer? Parece que en lugar de que la ayuden, nada más le ponen obstáculos, porque unos, en el caso de Monreal y de Adán Augusto, porque son factores de poder y de corrupción que nada más están ahí hostigando, y otros, como Noroña, porque perdieron el sentido de lo que significaba su compromiso social y político, y creen que ahora es su tiempo de disfrutar los lujos y las miles del poder. Qué bueno que la presidenta haya ido a dar el ejemplo, me parece que está dando un gran ejemplo, y ojalá que logre tirar de las riendas y poner en orden a su partido, porque está muy descarriado. Bien, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, doctor Arnoldo Cuellar, doctor Cuellar. Ilústrenos, por favor, ¿qué está sucediendo? Todos estos escándalos políticos internos relacionados con Adán Augusto, Monreal, Noroña y otros quedan rebasados cuando llegan otros temas que concentran la opinión pública, en este caso las inundaciones, los damnificados, los planes de restauraciones y de ayudas, en fin, lo internacional, Gaza. ¿Se irán a diluir esos escándalos o ahí están listos para reavivarse cuando sea necesario? Bueno, una cosa es la agenda mediática, que se mueve rápidamente con la cuestión de las noticias que irrumpen, pero otra es la agenda política. Y yo creo que Morena, en
su camino de consolidación. Hay que recordar que es un movimiento joven, que ha cometido muchos errores, que ha tenido grandes éxitos, y ya sé que en el chat me van a acusar de panista guanajuatense, pero me aguanto. Tendría que entrar también en ciertos mecanismos de depuración. Yo ni siquiera digo que para eternizarse en el poder, controlar el país totalmente, acabar con la oposición, sencillamente para hacer un movimiento viable y para poder concretar algunas de las ideas que lo mueven y que no han podido avanzar mucho porque ofrece resistencia a la realidad, ¿no? Incluso internamente. Pero lo que no veo es los anticuerpos en Morena que puedan permitir que se avance de manera decisiva, más allá de la agenda mediática y de que mañana Dan Augusto debe hablar, de otra vez de qué hablar. No veo a Luisa María Alcalde y a la dirigencia que ella encabeza, por supuesto tampoco a Andrés López Beltrán, preocupados por mantener esta depuración en Morena. Ciertamente muchos de estos funcionarios que hoy vemos, que no sirven de mucho, son de la era de Mario Delgado, alcaldes y gobernadores. El propio Mario Delgado está muy señalado por muchos de estos temas. Su dirigencia fue muy oportunista, fue muy coyuntural, resolvió cosas como fue, y también probablemente fue muy corrupta, sobre todo como decidió algunas cuestiones en los estados, cómo manejó sus gastos de campaña, está muy cuestionado. Eso tendría que cambiar, pero yo hoy no veo un discurso, mucho menos acciones, que permitan avanzar en ese sentido. Por acá alguien en el chat decía, la oposición quiere regresar al poder. No, pues sí, y es normal. O sea, cualquier oposición quiere regresar al poder. Durante muchos años dijeron, AMLO lo que quiere es el poder. Claro, sí, lo logró finalmente. El tema es para qué lo quieres, ¿no? Y yo creo que hoy ese es el cuestionamiento al que habría que someter a Morena. Yo veo, y cada vez se nota más en muchos comentarios, del divorcio entre la presidenta de la República, su idea de gobernanza, su sobriedad, incluso con los errores que comete a veces, no sé si obligada por las circunstancias o en un afán de equilibrios, de defender a algunos de estos funcionarios muy difíciles de defender por las cosas que hacen y que dicen todos los días, pero muy distante de cómo se están moviendo las cosas en los otros liderazgos de Morena. No lo hemos comentado, pero hay las fotos de este festival de la moda en París, donde estuvieron insignes personajes, ¿no? Ligados a Morena. Sí, la hija de Monreal, ahí de cliente Chanel. Vamos a preguntarle gracias Arnoldo, Laura, esos escándalos de la nueva, o un segmento de la nueva clase política 4T, ¿crees que vayan a quedar ahí abandonados en la desmemoria? ¿Resucitarán o serán resucitados más adelante? Y luego episodios como ese, ciertamente, que dice Arnoldo, de la hija de Monreal, que estuvo invitada a un desfile de modas en París de Chanel por ser cliente frecuente, ni más ni menos, Laura. ¿Qué tal? Y eso es lo que se dejan ver los cínicos, imagínate, los que no, pues claro, o sea, por supuesto que la oposición los va a revivir cada que pueda. Yo no creo, la verdad, que un desastre natural pues realmente los mantenga alejados, ¿no?, de esta crítica constante. Pero pues la realidad es que yo coincido con lo que dice Arnoldo, ¿no? Me parece que sí hay una línea muy distinta entre la presidenta y entre el partido, ¿no? Evidentemente, y aquí en el chat lo decía, ¿no? La presidenta no puede estar absolutamente en todo, pues no puede estar cuidando a Dan Augusto, no puede estar cuidando a Monreal, pero la realidad es que, bueno, esto está en la cancha también del partido, ¿no? De Luisa María. Pues mantener a estos funcionarios bajo sospecha, con fortunas opacas, con pleitos cruzados, como hemos visto hay algunos sectores con datos protegidos, pues sí está erosionando el único capital que sostiene el proyecto de la 4T, y es la credibilidad y la bandera de la austeridad. Entonces, pues realmente me parece que independientemente de que por unos días pueda pues taparse un poco o ocultarse todo el tema de personajes como Dan Augusto y su relación con organizaciones delictivas como La Barredora, su presunta relación, o que si Noroña viajó en el avión privado a un informe y luego dice que no está mal, pues la realidad es que sí se necesita una depuración, ¿no? Sí tendría que ser una medida de supervivencia política que no está pasando. Y aquí lo que preocupa, independientemente de si va
a resurgir o no va a resurgir este tipo de escándalos, pues es que con cada uno de estos escándalos se le regala una munición a esta oposición, a esta mala oposición que aunque desmoralizada, aunque débil, aunque patética, pues la realidad es que sí logra pues atraer a ciertos sectores de la población. Todos hemos visto ahí en redes sociales lo que han logrado, ¿no? No hay que demeritarlo, ¿no? Así nos burlábamos de Eduardo Verástegui y miren lo que tenemos ahora, el monstruo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, me parece que hay que, y después de que pase ahora sí que esta tormenta, pues sí hay que empezar a separar y a depurar a quienes no han podido explicar este patrimonio con documentos, ni con tweets, ni con declaraciones, ni con periodicazos, ni con nada, ¿no? Entonces, un movimiento que nace pues predicando la austeridad no puede normalizarlo en casa, así que bueno, ahora sí que después de la tormenta literal, tiene que pues, ahora sí que combatir lo que juró destruir. Bien, Laura, gracias. Bueno, pues es hora de entrar a la gustada sección de los postrecitos. Temoris Greco, Arnoldo y Laura, unos 2 minutitos pasaditos cada cual para el tema que desee desarrollar en esta parte final. Temoris. Oye, nada más un comentario, es que alguien en el chat dijo que Rocío Nale había llegado con unos tenis súper blancos, ahí, y pues yo no lo vi, pero me acordé de la señorita Laura un día que apareció en una tragedia en Acapulco, en un huracán, la llevaron en un helicóptero, o sea, se lo pusieron a su servicio y ella bajó, y pues ya no sabía porque había mucho lodo, ¿no? O sea, bueno, no sé si habrá sido así, pero me lo recuerdo. Nada más, a ver, yo ya hablé de por qué ese acuerdo de paz, pues no es un acuerdo de paz. Y le van a intentar, o sea, hay cosas que jamás no va a querer acordar, otras que jamás no puede acordar porque no representa al pueblo palestino, y es consciente, ellos mismos lo han dicho. Pero adentro de Israel, o sea, ¿por qué no fue Netanyahu ayer a Egipto? Uno, porque ya Trump ya lo había, en el mismo momento en el que ante el parlamento israelí Trump pide que por favor lo indulten de todo, pero tiene 3 procesos judiciales abiertos por fraude y por corrupción que lo pueden llevar a la cárcel, y por eso también ha ido extendiendo esta guerra hasta el infinito, porque no quiere salir del poder, o sea, es un truco. Pero Trump fue a burlarse de Netanyahu en su parlamento y dijo, miren, pobrecito Netanyahu, sí, luego la riega, pero ya denle el indulto. Entonces él no quería seguir con el cuento, pero más importante que lo personal, porque recordemos que Trump y Netanyahu son machos triple alfa y no pueden caber 2 machos triple alfa en el mismo cuarto. Entonces, pues bueno, pero la otra es que no están contentos los israelíes, tampoco están contentos con el acuerdo de paz, porque ellos ya, cuando vieron que Trump empezó a hablar de la Riviera Gaza y de robarse todas esas tierras y para construir grandes resorts en las bellas playas de Gaza, se entusiasmaron, dijeron, entonces sí es posible, sí podemos hacer la limpieza étnica y expulsar a los palestinos, y anexarnos Gaza y Cisjordania, y ya quitarnos a los palestinos de aquí para siempre. Este acuerdo no les permite hacer eso. Y no solamente es Trump el que quisiera también entrarle a los negocios que se les propusieron, sino sus aliados, Smotrich y Ben-Gvir, sin los cuales su gobierno no puede sobrevivir, y que ya dijeron que ellos no están de acuerdo con el acuerdo de paz y que en cualquier momento pueden salirse del gobierno, lo cual significa tumbarlo porque no tienen los votos en el parlamento, y por lo pronto Netanyahu saldría del gobierno y podría acabar en la cárcel. Ellos están viendo todas las maneras para sabotear este acuerdo de paz, echándole la culpa a Hamas, para decirle a Trump, ya ven, nosotros hicimos lo posible, Hamas no lo permite, y ahora vamos a continuar con nuestro genocidio y con la limpieza étnica. Cuidado, porque yo veo pocas posibilidades de que este acuerdo se sostenga. Los israelíes están intentando tumbarlo. Bien, Arnoldo, postrecito, por favor. Pues el tema de los impuestos saludables a los refrescos y a las bebidas azucaradas,
que se explica por una doble razón, que es, en primer lugar, el intento de desalentar el consumo de estos productos absolutamente nocivos, y en segundo, el tema de financiar la atención a las enfermedades que producen y que encarecen mucho los costos del sistema de salud. Ya está siendo combatido desde diversos medios de comunicación. La industria es muy poderosa, hay muchos medios que le hacen mucho caso, unos porque defienden al sector privado, otros por convenios publicitarios. Ya vemos artículos en columnistas de la sección de economía, que siempre están muy de ese lado, el Reforma, el Financiero, el Economista, hablando de que estos impuestos no sirven para nada, que va a haber impacto en inflación, que la gente no va a sufrir una cuesta de enero, etcétera. Pero lo notable, lo interesante es que han aparecido pues una cauda de personajes del priismo peñanietista como cabilderos de las empresas. Ya habíamos detectado a varios de ellos, ¿no? Como Roberto Campa Cifrián, que es el director de Relaciones Públicas o gubernamentales en FEMSA, la empresa regiomontana, pero ahora también Andrés Maciú, Patricio Caso, que estuvo en Cofepris, ni más ni menos, ¿no? Y hasta un personaje al que yo ni me acordaba, que es Vicente Gutiérrez Camposeco, que fue dirigente empresarial y también político priista, muy movidos en las cámaras. Que ellos vayan a eso, pagados por la industria, es algo que, pues, bueno, lo han hecho siempre. El problema aquí está en que pueden encontrar eco en algunos personajes de Morena y de los otros partidos, del Verde y del PT incluso, porque manejan mucho dinero. Y entonces vamos a ver cómo se desenvuelve. Esto es uno de los puntos donde además el gobierno federal, la presidenta de la República, está centrando la posibilidad de aumentar la recaudación. Entonces, nada más tenerlos ahí observados, ¿no? Perfecto, gracias. Laura, por favor, para cerrar, postrecito. Querido Julio, mira, yo me voy a autopromocionar. No me cobres publicidad, promoción. Oigan, gente, pues miren, hablando justamente de Estados Unidos y porque va muy ad hoc con lo que estuvimos hablando sobre Trump, voy a estar el día viernes ahí en la FIL del Zócalo, sé que ustedes también van a estar, Julio, no me lo pierdo, pero voy a estar hablando justamente del tema de soberanía, voy a estar platicando un poco de las investigaciones, pues que he tenido oportunidad de construir y que hemos estado platicando aquí con Julio, que tienen que ver, ¿no?, con esta intervención y con estos escándalos de corrupción que se han generado a lo largo de los últimos años en México, con el tema de agencias como la DEA y la CIA y como temas que tienen que ver con la ley de seguridad que regula a los agentes extranjeros. Me parece que es un momento trascendental ahora que hablábamos del tema de las visas, pues que podamos reflexionar entre todos qué es lo que está sucediendo y poder ser un poco más analíticos con este tipo de información que circula y con estos personajes de ultraderecha o nada más esquizofrénicos como Simón Levy, y que podamos entender, ¿no?, de dónde viene este origen. Así que bueno, yo creo que es un momento trascendental, ahí el viernes a las 7 de la noche en el Foro 2, donde van a poder escuchar un poco, bueno, de cómo se ha desarrollado este tema, sobre todo del ingreso y de la entrada desde operativos como Rápido y Furioso, que por cierto, solicitando la información nos damos cuenta que las carpetas de investigación, porque ya sabemos que como dice Tem, el fiscal Pantuflas, pues nada más no ha logrado judicializar ninguna, no logró llevar a juicio, ¿no?, ninguna de estas carpetas de investigación, están atoradas en un limbo tremendo. Entonces, bueno, ahí podemos conocernos y escuchar estas historias y un poco actualizarlas. Así que eso por una parte. Y bueno, yo nada más finalizo diciéndoles que aguas, mucho cuidado. El día de hoy publiqué un reportaje de cómo se están robando trocas, sobre todo en Guanajuato, allá en la zona operativa de Arnoldo, con fuentes radioactivas, un tema que de verdad no se toca mucho. Tengan cuidado, este es un mensaje a la gente que gusta de robar carros, porque están regresando los ladrones con quemaduras de radiación y llorando para que se les examine a ellos y a sus familias, porque resulta que cuando se robaron la troca, pues los ladronzuelos nunca vieron en la caja que aunque traen semejante cajota las cajas con fuentes radioactivas, pues las abrieron para tratar de venderlas en el fierro viejo. Entonces, bueno, mucho cuidado, 33 fuentes radioactivas se han robado, todas de pick-up, sobre todo en Guanajuato. Bueno, pues mira lo que son las cosas. Ahora tú guanajuatizaste esta sección. De los que son para
hospitales o para rayos X, este tipo de cosas, aparatos de este tipo? Fíjate que las dos que más se roban son unas máquinas para radiografías de obra. Es decir, por ejemplo, la construcción para hacer radiografías del suelo. Esos son los que más, los densímetros nucleares y las radiografías de, ahora les digo el término, pero bueno, sí, para la construcción sobre todo, más que hospitales. Bueno, recordemos que ya tuvimos un accidente mortal que fue el de Cobalto 60 en Ciudad Juárez allá a principios de 1980 y pues bueno, la realidad es que más bien creo que no es un tema que nos interesa, que en el que estamos tan metidos, ¿no? El tema de la radiación en México, pero está teniendo graves consecuencias para la salud para algunos sectores de la población que gustan de robar. Ya le diste la nota principal a Arnoldo. Ya, Te lo tomaré. Bueno, muy bien, Laura. Pues Temoris, Laura, Arnoldo, muchas gracias por esta ocasión. Nos vemos pronto. Gracias, nada más, más sobre el tema que estamos tratando en mundoabierto.info y nos vemos el domingo en el Zócalo en la FIL. Así es, nos vemos el domingo en la FIL. Y bienvenido a casa, Julio. Gracias, muy amables. Arnoldo, Laura, Adiós, Temoris. buenas tardes. Hola, un gusto, Temoris. Un gustazo.